Bueno, entonces, la idea de la clase de hoy es empezar a trabajar con semántica en lógica de predicados de primer orden. Ayer vimos cómo definir fórmulas bien formadas, ¿sí?, en el lenguaje de la lógica de predicados de primer orden, y para eso vimos, bueno, cómo se define el lenguaje, ¿no? Vimos a las fórmulas como cadenas de símbolos. Entonces, analizamos cuál es el alfabeto que podemos usar, qué símbolos pueden aparecer. Bueno, vimos que en este caso el lenguaje es un poquito más complejo que en la lógica proposicional, porque, bueno, aparece el concepto de relación, de función, de constante, aparecen los cuantificadores, es decir, unos cuantos elementos más que ahora tienen que ser interpretados o se les tiene que dar un significado, ¿sí? Entonces, el sentido de ver cómo interpretar una fórmula en la lógica de predicados de primer orden tiene que ver con poder analizar el valor de verdad de esa fórmula, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es el primer paso para poder analizar el valor de verdad de fórmulas de la lógica de predicados de primer orden. Bueno, y para eso vamos a recordar cómo hacíamos en la lógica proposicional. ¿Se acuerdan que en la lógica proposicional, para darle un significado o un valor de verdad a una fórmula, lo que hacíamos era definir valuaciones, es decir, asignaciones de valores de verdad a las distintas variables proposicionales que aparecían en la fórmula en cuestión. Entonces, dada una evaluación, nosotros podíamos decir si una fórmula cualquiera era verdadera o falsa bajo esa evaluación. Esa evaluación entonces era una interpretación de la fórmula. Ahora, en la lógica de predicados de primer orden, tendremos que interpretar cada uno de los elementos que aparecen en la fórmula, que son muchos, ¿no? Son mucho más que variables proposicionales. Entonces, en la lógica de predicados de primer orden, una interpretación recibe el nombre de modelo, ¿sí? Entonces, un modelo es una estructura que nos va a permitir darle significado a las fórmulas de la lógica de predicados de primer orden. Entonces, siempre un modelo está definido a partir de un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que, como vimos ayer, tiene un conjunto de símbolos de relación, un conjunto de símbolos de función y un conjunto de símbolos de constantes. Entonces, el modelo se define como una estructura en la que se interpretan o se les da significado a cada uno de esos tres conjuntos, siempre a partir de ¿qué? De lo que llamamos el dominio o universo de interpretación o universo de discurso. Es decir, el conjunto de elementos o el conjunto de individuos a partir del cual las variables, las constantes, los términos de ese lenguaje van a tomar sus valores. Entonces, para la definición de un modelo en la lógica de predicados de primer orden, es fundamental o elemental definir el dominio, sobre qué conjunto de elementos voy a trabajar para interpretar esas fórmulas. Una vez que tengo el dominio, tengo que interpretar el conjunto de relaciones, es decir, ese conjunto de símbolos de predicados o de relación, como llamamos, que están definidos en el lenguaje. Y ahora enseguida vamos a poner varios ejemplos para que vean cómo es. Pero básicamente, para poder interpretar una relación, lo que tengo que mirar primero es cuántos argumentos tiene esa relación, ¿sí? Y en función a cuántos argumentos tiene, tengo que armar una n-upla de elementos del dominio que asigno a esa relación P. Entonces, si mi relación es binaria, tendré que definir pares de elementos del dominio. Si la relación es unaria, tendré que elegir con alguna propiedad o algún criterio los elementos de A1. Si la relación fuera ternaria, tendré que definir triplas de elementos del dominio. Bueno, ahora enseguida vamos a ver cómo se hace eso. El siguiente elemento a definir o interpretar son las funciones. O sea, tengo en el lenguaje un conjunto de símbolos de función que voy a tener que interpretar en el modelo, ¿sí? Bueno, y como ustedes saben, una función devuelve un único valor como resultado. En este caso, una función va a estar definida a partir de n argumentos tomados del dominio y va a devolver como resultado un único elemento del dominio, ¿sí?
¿Se acuerdan que ayer definimos a las funciones como términos y dijimos que un término siempre representa un elemento del dominio? O sea que una función siempre da como resultado un elemento del dominio. Por eso, si ustedes piensan en los ejercicios que estuvieron resolviendo sobre sintaxis, nunca una función sola puede formar una fórmula, ¿sí? O nunca con una función solamente se puede armar una fórmula de la lógica de primer orden. ¿Por qué? Porque para armar una fórmula necesitamos como mínimo un símbolo de relación. Esa es la fórmula atómica, la fórmula más chiquita que se puede definir. Bueno, y por último tenemos que interpretar las constantes. O sea, las constantes vamos a decir que son elementos distinguidos del dominio, ¿sí? Por alguna razón, en ese dominio que yo defino, quiero distinguir o destacar algún elemento. Ahora vamos a ver en un ejemplo cómo se hace. Entonces, vamos a pasar justamente a los ejemplos para que esto sea más sencillo. Voy a partir de un lenguaje de primer orden, que yo lo definí así, digo que tiene una relación unaria, P, una relación binaria, Q, una función unaria, F, y una constante, C, ¿sí? Es decir, en estas tres partes de la definición del lenguaje va a haber elementos, ninguno de esos conjuntos es vacío. Entonces, sobre este lenguaje en particular, voy a definir, por ejemplo, el siguiente modelo. Ahora vuelvo a esta notación de la cuádrupla, pero vamos primero a la definición del modelo. Digo, bueno, el dominio en este caso va a estar formado por el conjunto que tiene estos tres elementos. Así, arbitrariamente decidí que en el dominio estén el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? También arbitrariamente elegí o decidí que la única constante que aparece en ese lenguaje, que es la constante C, la voy a interpretar o la voy a asociar con el número 2. Yo dije, bueno, la constante es el 2. ¿Qué me falta ahora? Ahora me falta definir la función, el único símbolo de función que tengo, y las dos relaciones, P que es unaria y Q que es binaria. Entonces, ¿cómo decidí hacer eso? Dije, bueno, la función la voy a definir así. F de 1 y F de 2 van a dar como resultado 3. Y F de 3 va a dar como resultado 1. Totalmente arbitrario, ¿no? Yo elegí que la definición fuera esa. ¿Qué hice con la relación P? La relación P, que es una relación unaria, ¿sí? ¿Qué significa? Que tengo que tomar los elementos de A1. Entonces dije, bueno, la relación P va a estar definida solamente para el 1 y el 2, ¿sí? Es decir, la relación P, después vamos a ver en la próxima clase, cuando ya trabajemos sobre evaluar fórmulas, va a ser verdadera solamente para los elementos 1 y 2. Y la relación Q, que es binaria, implica que tome los elementos de a pares, de a 2, ¿sí? Entonces dije, bueno, en esta relación Q va a estar relacionado el 1 con el 2 con el 1 y el 3 con el 3. Y nada más, ¿sí? De todos los pares posibles que podría armar, o sea, de los 9 pares posibles que podría armar con esos 3 elementos, elegí solamente esos 3 pares, ¿sí? Bueno, este modelo está definido de manera totalmente arbitraria. Elegí un dominio y en base a ese dominio interpreté la función, la constante y los símbolos de relación. Es más, con el mismo dominio yo podría definir otros modelos, ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, variando cómo defino la constante, cómo interpreto la función, cómo interpreto cada uno de los símbolos de relación. Acá quiero hacer un comentario antes de olvidarme con respecto a las funciones. Las funciones tienen que estar definidas siempre de manera total, es decir, tienen que estar definidas para todo elemento del dominio, ¿sí? Y el resultado debe ser otro elemento del dominio, ¿sí? Ahora, en el próximo modelo, que creo que era el de los números, sí, vuelvo sobre esto. Bueno, entonces, seguimos con ejemplos. Puedo decir ahora, bueno, el dominio, en vez de ser ese conjunto finito de 3 elementos, como les mostré recién, va a ser el conjunto de los números naturales, ¿sí? O sea, ahora el dominio va a ser un conjunto infinito, así que piensen, o ya vayan viendo que el dominio puede ser cualquier conjunto de elementos, tanto finito como infinito.
caso yo digo, bueno, la constante la voy a interpretar como el 0, ¿sí? Digo, el 0 va a ser la constante en este modelo M2. Que yo elija la constante o que interprete la constante como 0 implica que estoy considerando que el 0 es parte de los números naturales, ¿sí? O sea, tener cuidado con eso. Nosotros, el 0, digamos, no nos molesta para lo que vamos a usar para el tipo de ejemplos que vamos a seguir, así que el 0 lo vamos a considerar dentro de los naturales. Si yo considerara los naturales sin el 0, nunca podría decir que la constante es el 0, ¿sí? Así que eso también a tener en cuenta. La constante siempre debe ser un elemento definido en el dominio. Bueno, en este caso, ¿cómo se me ocurrió definir la función? Y bueno, dije, voy a definir el sucesor, ¿sí? Entonces, digo, bueno, en este caso, f de x me da siempre uno más que el número, ¿no? X más 1, o sea, podría decir, si le quiero poner un significado en lenguaje natural o mencionarla en lenguaje natural, diría es la función sucesor, ¿sí? La relación P la definí como si el número es un número par, o sea, lo que digo es la relación P representa a los números pares, ¿sí? Entonces, como en este caso tengo un dominio que es infinito, ya tengo que empezar a pensar en alguna manera de expresar por comprensión esa relación, porque, bueno, obviamente empecé a escribir algunos, no podría escribir todos los números del dominio que cumplen con esa relación. Entonces, bueno, la defino por comprensión y digo, son todos los números que pertenecen a los números naturales, en realidad que pertenecen a D2, tales que son pares, ¿sí? Bueno, y por último, me falta interpretar la relación Q, que es la relación binaria, la relación que toma los elementos de A2. Bueno, y acá se me ocurrió decir, la relación Q va a ser la relación menor, ¿está bien? Entonces digo, en Q van a estar todos los pares en los que se cumpla que el primer elemento es menor estricto que el segundo, ¿sí? Bueno, entonces empecé a escribir algunos, obviamente son infinitos, así que esta relación también es una relación que conviene expresarla por comprensión, ¿sí? Ya van a ver que siempre que trabajen con dominios infinitos, en general, van a tener que trabajar también con la definición por comprensión para las relaciones, al menos cuando estas relaciones estén definidas para todos los elementos del dominio, ¿no? Porque yo también acá podría haber definido una relación P, por ejemplo, que sea solamente 0, 2, 4, 6, y estaría perfecto. Quizás no podría decir en palabras qué es, o diría, bueno, no sé, los 4 primeros números pares, pero también podría ser que se defina por extensión, ¿sí? Si tiene un número limitado de elementos. Bueno, entonces fíjense, nuevamente, tengo para el mismo lenguaje, seguimos con la constante, el símbolo de función y los dos símbolos de relación, ahora con otro dominio, otro modelo, ¿sí? Y con este mismo dominio yo podría definir todos los modelos que se me ocurrieran, variando las interpretaciones que hago de la función, de los símbolos de relación y de la constante, ¿sí? Es decir, que ayer dijimos, la cantidad de lenguajes de primer orden que se puede definir es infinita, o sea, es tanta como se me vayan ocurriendo variantes entre símbolos de relación, símbolos de función y constantes, y a eso se suma ahora la posibilidad de definir infinitos modelos, ¿sí? Dado un lenguaje de primer orden cualquiera, para ese lenguaje puedo definir infinitos modelos. Bueno, y un poco este comentario es para que ustedes vayan haciéndose a la idea de la dificultad que va a tener la determinación del valor de verdad de una fórmula en la lógica de predicados de primer orden, ¿sí? No porque sea difícil de hacer, sino por el trabajo, por, digamos, la cantidad de modelos que habría que evaluar, ¿sí? En teoría, infinitos modelos para poder decidir, por ejemplo, si una fórmula es siempre verdadera, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más de modelo para que ustedes vean cómo podemos
con este tipo de estructuras, definir también, o mejor dicho, modelar situaciones que pueden ocurrir, como por ejemplo, tenemos esta sencilla red aérea que dice entre 6 ciudades, ¿sí? O sea, la idea es que estas líneas indican las conexiones aéreas que hay entre esas ciudades, ¿sí? Entonces, si queremos modelar esta situación con un modelo en la lógica de predicados de primer orden para después escribir fórmulas que representen conocimiento sobre esa red aérea, ¿sí? Por ejemplo, no sé, uno podría decir, para toda ciudad que, no sé, es capital de un país, hay un vuelo directo a otra ciudad, por ejemplo, ¿no? No sé si es verdad o no, pero bueno, uno podría querer expresar conocimiento de ese tipo. Entonces, en este caso tendríamos también el modelo definido a partir del dominio, la interpretación de los símbolos de relación, la interpretación de la función, la interpretación de la constante. Y bueno, el dominio obviamente van a ser esas 6 ciudades, ¿sí? Ese va a ser el dominio, en este caso un dominio finito. Bueno, arbitrariamente decidí que la constante la voy a interpretar como Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podría haber sido cualquiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá, como no tenemos todavía un enunciado que nos diga algo, no sé si hay alguna ciudad que por alguna razón la tenga que distinguir, ¿sí? Entonces, arbitrariamente decidí que la constante iba a ser esa, pero podría ser cualquiera. Con el tema de la función, bueno, no se me ocurrió una función que fuera significativa, o sea, que tuviera algún significado concreto o que me sirviera en este contexto de las ciudades, pero bueno, como el lenguaje tenía una función, la tengo que definir o interpretar. Y bueno, un recurso sencillo cuando uno no sabe cómo definir o cómo interpretar una función es definir la función identidad, ¿no? O sea, dado un elemento me devuelve el mismo, ¿sí? Ahí garantizo que se cumple para todo elemento y que siempre el resultado es un elemento del dominio, ¿sí? Entonces, devolví para cada elemento el mismo elemento. O también podría haber definido la función constante, ¿no? Digo, para cualquier ciudad devuelvo siempre la misma, ¿sí? Bueno, eso digamos a elección si no está especificado en el enunciado con el que estamos trabajando. Bueno, y ahora sí me falta interpretar los símbolos de relación, que acá vamos a ver, a tratar de darle una semántica que tenga que ver con esta problemática que supuestamente quiero representar, ¿sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, una posible interpretación es que la relación P sea si la ciudad es capital de un país. Entonces, la relación P va a representar a las ciudades capitales, ¿sí? Y entonces, en este caso concreto, o sea, en este modelo, la relación P va a estar formada por las 3 ciudades, Montevideo, Madrid y Cava, ¿sí? Bueno, y la relación Q, como es una relación binaria, y yo dije que ese dibujito representa una red aérea entre ciudades, podría decir, bueno, la relación Q representa los pares de ciudades en las que una ciudad tiene un vuelo directo a la otra, ¿sí? Bueno, acá aclaré X distinto de Y, ¿no? Como que no puedo tener un vuelo a la misma ciudad. Entonces digo, bueno, voy a armar pares teniendo en cuenta que el primer elemento del par va a tener un vuelo directo a la ciudad que está como segundo elemento del par. Y bueno, en este caso entonces, están abreviadas las ciudades, si no, no me entraba para mostrárselos. Digo, bueno, tengo un vuelo directo de Córdoba a Montevideo, también de Montevideo a Córdoba, ¿sí? De Madrid a Montevideo, también de Montevideo a Madrid. Bueno, y así siguiendo para el resto, ¿sí? Entonces, digamos, este dominio con esta interpretación para la relación P y con esta interpretación para la relación Q, definen en este caso un modelo que representa esta red aérea entre las ciudades, ¿sí? Después, a partir de esto, uno podría tener un enunciado con conocimiento, con más conocimiento sobre esa red aérea y podríamos empezar a escribir algunas fórmulas, ¿sí? Por eso lo vamos a ver después. Bien, entonces, por ahora tenemos
cómo interpretar una fórmula en la lógica de predicados de primer orden, que es a través de esta definición de la cuádrupla que establece lo que es un modelo o una interpretación. Y dijimos, primer paso fundamental para la definición de un modelo siempre es establecer el dominio, ¿sí? Porque el dominio siempre va a determinar cómo interpretamos las relaciones, las funciones, las constantes. Fíjense que esa interpretación de estos tres conjuntos siempre está relacionada a cómo elegí el dominio. Bueno, entonces ahora sí llegamos a trabajar con esto de formalizar el lenguaje natural, pero teniendo en cuenta que vamos a poder hacerlo a través de fórmulas de la lógica de predicados de primer orden, ¿sí? Bueno, y vamos a ver que no es tan sencillo como era en la lógica proposicional, que simplemente teníamos que identificar las proposiciones y ya estaba, ¿no? O sea, identificábamos las proposiciones, después veíamos los conectivos y ya no teníamos mucho más para hacer. Bueno, en el caso de trabajar con enunciados un poco más complejos, nos va a llevar a la necesidad de tener que utilizar elementos de la lógica de predicados de primer orden. Entonces, para eso, lo mismo que les comentábamos en lógica proposicional, no hay un procedimiento o un algoritmo que nos diga hay que hacer esto, 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 y llegamos a la formalización y esa formalización es correcta. Lo que tenemos es un conjunto, podemos decir, de guías, de estrategias, de heurísticas, que nos pueden ayudar a tomar decisiones sobre cómo modelar algunos aspectos del lenguaje natural. Entonces, un recurso que a veces nos puede ayudar es cuando la oración está escrita de una manera que es un poco compleja o rebuscada, o que nos suena rara, reescribirla, ¿sí? De una manera más sencilla. Pero bueno, acá tenemos un tema a tener en cuenta y es manteniendo el significado, ¿sí? O sea, cuando yo reescribo una oración, no puedo cambiar lo que dice, tengo que mantener el significado. Bueno, y este es otro aspecto que tampoco, digamos, se puede garantizar con algún método que sea automático, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando se hace eso. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere con si la estructura es compleja, reescribirla? Y vieron, por ejemplo, cuando teníamos esas oraciones en la lógica proposicional en las que quizás una implicación estaba escrita al revés, digamos, ¿no? Primero la conclusión y después el antecedente. Entonces, por ejemplo, que dijera, llevo paraguas si llueve, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, esa oración en realidad lo que dice es, si llueve, entonces llevo paraguas, ¿sí? Entonces la reescribo para que tenga una forma más parecida a lo que termina siendo la fórmula después. Bueno, y esto, como les venía diciendo hasta hace un ratito, es definir el dominio. Definir el dominio es fundamental porque el dominio va a determinar qué relaciones voy a necesitar definir, qué funciones, qué constantes. Así que el dominio siempre es lo primero. Bueno, y después, una vez que tengo establecido el dominio, voy a tener que identificar cuáles son los elementos que necesito distinguir, es decir, las constantes. Por lo general, esos elementos son elementos que aparecen presentes o distinguidos en el enunciado en lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo este de la red aérea de ciudades, si yo tuviera un enunciado que dijera, no sé, Miami tiene vuelo directo a todas las ciudades capitales, como está específicamente mencionada en ese enunciado, ya Miami pasaría a ser una constante, ¿sí? Entonces, las constantes tengo que fijarme para definirlas en aquellos elementos que ya aparecen mencionados en el enunciado en lenguaje natural. Bueno, las variables obviamente las voy a usar para representar elementos genéricos, ¿sí? ¿Cuándo voy a usar funciones? Las funciones van a ser necesarias cuando un elemento pueda ser determinado a partir de otros elementos, ¿sí? Y en este caso hay que tener en cuenta las funciones porque nos pueden ayudar a resolver no solo el problema de representar a un elemento a partir de otros, sino también cuando
ese elemento o ese resultado es único, ¿sí? La función ya me garantiza que sea único, entonces no tengo que preocuparme por asegurar en el modelado que el elemento es único. Les pongo un ejemplo. Si estamos trabajando con números, por ejemplo, no sé, números naturales, para hacerlo más sencillo, ustedes saben que la suma de dos números naturales, cualesquiera, siempre da como resultado un único valor, ¿sí? Entonces, la suma, si tuviera que estar presente en esa modelización, es algo que me conviene modelarlo como una función. Porque si yo lo modelara como una relación, tendría que asegurar que además, si existe, esa suma es la única, ¿se entiende? En cambio, si yo la defino como una función, ya el mismo concepto de función me dice que la suma es un único valor para cada par, ¿sí? Así que a tener en cuenta la posibilidad de definir funciones. Bueno, ¿qué me van a permitir representar los predicados o los símbolos de relación que sean unarios? Todo lo que sea propiedades de un elemento. Como vimos recién, si una ciudad es capital de un país, si un número es par, no sé, si una persona es estudiante, si es docente, si un animal es una mascota, bueno, no sé, todas las propiedades que se les puedan ocurrir a partir de los elementos que ustedes consideran como elementos del dominio, esas propiedades se van a representar a partir de predicados unarios. Y los predicados que tengan más de un argumento, es decir, dos, tres o más, siempre van a representar relaciones entre esos elementos. Como vimos recién, si había vuelo directo entre dos ciudades en un modelo, si un número era menor que el otro en el otro modelo, si estamos hablando de un conjunto de personas, podríamos decir si una persona es amiga de otra. Si hablamos de estudiantes que cursan materias, bueno, justamente si un estudiante cursa una materia. Y ahí con ese ejemplo les hago otro comentario. El dominio, ¿sí?, es un conjunto de elementos, y esos elementos pueden ser de cualquier tipo. ¿Con eso qué quiero decir? Que no es que el dominio tenga que ser siempre o todo números, o todo personas, o todo ciudades, por ejemplo. Yo podría tener un dominio que esté formado por subconjuntos de distintas categorías, podríamos decir, de distinta clase. Entonces vuelvo a un ejemplo de ámbito universitario. Digo, el dominio es un conjunto de personas, porque voy a estar hablando de estudiantes, de docentes, de no docentes, un conjunto de materias, podría decir, que son las que van a cursar los estudiantes, van a dictar los docentes, podría tener un conjunto de lugares, que serían las aulas, ¿sí? O sea, el dominio puede estar formado por un conjunto de elementos que no sean todos de la misma categoría o de la misma clase, que en general, en la realidad, es así, ¿no? O sea, cuando nosotros modelamos, tenemos elementos que pertenecen a distintas categorías. Bueno, y por último, tengo que identificar cuáles son, como dice acá, las conectivas lingüísticas y todo lo que haga referencia a cuantificadores, ¿para qué? Para sustituirlos o asociarlos con los conectivos y cuantificadores de la lógica de primer orden, ¿sí? La parte de conectivas lingüísticas es como en proposicional. Si hay algo que dice que es un y, si es un no, si tengo un sí entonces, ¿sí? Y para los cuantificadores tendré que detectar aquello que haga referencia a si todos cumplen con la propiedad o todos tienen esa relación o solamente algunos, para identificar si tengo que usar el cuantificador universal o el cuantificador existencial. Bien, dentro de la formalización, como les decía, en esto de proveerlos o darles algunas guías o heurísticas como para que se puedan guiar, hay algunos que se conocen como patrones más habituales o situaciones que se dan para formalizar que son comunes a los distintos enunciados con los que podamos trabajar. Bueno, y uno de esos patrones es lo que se conoce como el universal afirmativo. Y esto ocurre cuando queremos decir que todos los que tienen una propiedad tienen también otra propiedad, ¿sí? Entonces, como digo acá, todo A es B, ¿sí? O lo que sería lo mismo, decir, no hay ningún A que no sea B, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Yo armé acá un modelo sencillito, está planteado, bueno, obviamente un dominio, tengo
dos símbolos de relación, ambas son unarias, no tengo funciones y no tengo constantes en este modelo. Y digo, el dominio es el conjunto de animales, ¿sí? Y la relación P va a representar si el elemento es un perro, ¿está bien? Y la relación R si el elemento, o sea, si el animal en realidad es un mamífero, ¿está bien? Entonces, yo podría querer decir, por ejemplo, los perros son mamíferos, ¿sí? Y entonces digo, para todo X, si es perro, entonces es mamífero, ¿está bien? Este tipo de fórmulas, o mejor, o de enunciados, son los que se conocen como reglas, no es una regla. Digo, si es perro, es mamífero, ¿sí? Bueno, y fíjense que en este tipo de enunciados, que son reglas, el conectivo que se asocia es la implicación. O sea, yo tengo el universal asociado con la implicación. ¿Por qué la implicación y no un i? Porque si yo pusiera un i acá, eso implicaría decir que todos son perros y mamíferos, ¿sí? Y eso no es lo que dice la oración en lenguaje natural. La oración en lenguaje natural implícitamente está indicando que si es perro es mamífero, ¿está bien? Entonces, por eso es que cuando perro es verdadero, para que esta implicación sea verdadera, mamífero tiene que ser verdadero, ¿sí? Y por eso corresponde el entonces y sería erróneo o equivocado modelarlo con un i. Bueno, otro de los patrones en relación con este y muy parecido es el universal negativo, o sea, cuando digo ninguna es B, ¿sí? Entonces, la forma general sería para todo X, si es A, entonces no es B. En este caso, yo podría decir ningún perro es mamífero, entonces digo para todo X, si es perro, entonces no es mamífero, ¿sí? Acá, chicos, por supuesto, no estamos hablando todavía del valor de verdad, si esto es cierto o no es cierto. Y este, digamos, es un tema que no le compete a la lógica, digamos. El valor de verdad de esta fórmula o de esta fórmula depende del contexto, digamos, en el que se está trabajando y eso no es de la lógica, ¿no? O sea, esto hay que analizarlo después, obviamente, teniendo en cuenta si en biología, digamos, estas cosas son ciertas o no, ¿sí? Pero por ahora yo puedo expresar estas dos fórmulas que representan cada una estas dos oraciones en lenguaje natural. Bueno, los otros patrones tienen que ver con el existencial, ¿sí? El existencial afirmativo dice alguna es B, por ejemplo, o alguien es a la vez A y B, ¿sí? Entonces digo, existe un X que cumple A de X y B de X. Fíjense que en este caso, con el existe, en general se asocia el i, y ahora vamos a ver por qué. En el ejemplo, podríamos decir, algún perro es mamífero, ¿sí? Entonces diría, existe un X que es perro y es mamífero. Entonces, con el existe, por lo general, se asocia la conjunción. ¿Por qué? Porque esta oración está afirmando algún perro es mamífero, o sea, está diciendo, hay un perro que es mamífero, ¿sí? Entonces, si yo aquí pusiera una implicación, ¿qué pasaría? Podría ser que en mi dominio no hubiera ningún perro, ¿sí? O sea, que esto fuera falso, ¿está bien? Si yo puse una implicación acá y esto es falso, toda la fórmula sería verdadera, con lo cual eso no refleja lo que dice la oración en lenguaje natural, porque yo estaría permitiendo desde la fórmula que no hubiera perros, ¿se entiende? Y la oración dice, hay algún perro y es mamífero, ¿sí? Entonces, con el existe, por lo general, se asocia la conjunción, así como con el cuantificador universal se asocia la implicación. Digo por lo general porque eso no significa que en algún caso en particular no haya que modelarlo de otra forma, ¿sí? Bueno, y este análisis que yo hacía recién de ver qué representa la oración en lenguaje natural y qué representa la fórmula, en este caso en lógica de predicados de primer orden, es como les decíamos en proposicional, un análisis que sirve para cuando uno tiene dudas sobre está bien modelado, está mal modelado, entonces tengo que pensar,
qué situaciones o en qué situaciones la oración en lenguaje natural es verdadera, en qué situaciones la fórmula que yo escribí es verdadera, ¿sí? Bueno, y el último patrón sería el existencial negativo, muy simple, que dice alguna no es B o no todos los A son B. Entonces, en este ejemplo, podríamos decir algún perro no es mamífero, o sea, existe un X que es perro y no es mamífero, ¿sí? Bueno, esto, insisto, son guías, son heurísticas, son ideas para ayudar en la formalización. Bueno, y por último tenemos la relación entre los cuantificadores, es decir, el cuantificador existencial y el cuantificador universal tienen distintas relaciones de equivalencia que las vamos a mostrar ahora. Entonces, decir no para todo X A de X, dice esta fórmula, es lo mismo que decir que existe un X que no cumple A, ¿sí? Entonces, el efecto, digamos, de negar una fórmula que está cuantificada, podríamos decir, es la negación cambia el tipo de cuantificador, si es para todo pasa a ser existencial, y niega la fórmula que estaba cuantificada, ¿sí? Entonces acá yo digo, no todos son A, es lo mismo que decir algunos no son A, ¿sí? Bueno, y volviendo al perro, al modelo que teníamos recién, y acá me quedó mal, acá hice lío con las, acá tiene que decir mamíferos, no perros. Bueno, si no, podríamos decir, no todos son perros o algunos no son perros, ¿no? Hice lío con el predicado, así que eso, corríjanlo por favor ustedes en lo que están anotando, yo ahora lo corrijo en las filminas y las vuelvo a subir. Así que esta sí dice, no todos son mamíferos, sería no para todo X, mamífero de X, ¿sí? Y acá sería, existe un X que no es mamífero, ¿sí? Para que represente lo mismo. Bueno, y en la siguiente relación sería si lo que queremos negar es un cuantificador existencial, ¿sí? Entonces, la negada de un cuantificador, de una fórmula cuantificada existencialmente es el cuantificador universal y la fórmula negada. Entonces, esto es como decir no hay A, o todos son no A, o ninguno es A, ¿sí? Serían maneras equivalentes de decir eso. Bueno, acá me pasó lo mismo por haber copiado. Entonces digo, ninguno es mamífero, entonces sería no existe un X que es mamífero X, ¿sí? O sería lo mismo que decir todos son no mamíferos para todo X no mamífero de X, ¿sí? Esto ya lo corrijo, así queda como corresponde. Entonces ahí sería mamífero, acá también. Acá sería mamífero y aquí también, ¿sí? Bueno, disculpen. Ahí está. Bueno, entonces, estos serían todos los elementos que tienen que tener en cuenta para formalizar. O sea, los ejercicios que quedan en el práctico 3, primera parte, son todos ejercicios en los que les proponemos a ustedes justamente que a partir de una oración en lenguaje natural puedan definir un dominio, relaciones, funciones, constantes, lo que haga falta para poder expresar esa oración como una fórmula de la lógica de predicados de primer orden. O sea, en algunos ejercicios les vamos a proponer eso, en otros ejercicios les vamos a dar ya una formalización con alguna interpretación y les vamos a pedir que escriban ustedes esas oraciones en lenguaje natural, bueno, un poco variado, ¿no? Yendo y viniendo del lenguaje natural a lógica de primer orden y al revés, como para empezar a practicar con este tema en lógica de predicados de primer orden. Y ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a trabajar con cómo evaluar si esas fórmulas de la lógica de predicados de primer orden son verdaderas o falsas, y cómo analizar qué pasa con las fórmulas en todas las posibles interpretaciones.